Vamos a ver rápidamente los trastornos del calcio, pero antes vamos a hacer un repaso de fisiología para poder entenderlo mejor. Tenemos el calcio, el 99% está en el hueso. De lo que queda en el espacio intracelular y en el espacio extracelular, va a ser en total como el 1% o el 2%. Ahora, de lo que está en el espacio extracelular, está libre o ionizado, que eso es el 50%. Lo demás está libre, lo demás está unido a albúmina, que es como el 40% aquí con albúmina, y el otro 10-15% está unido a aniones, como el citrato o el fosfato. Ok, regulación del calcio, tenemos paratormona y vitamina D. La vitamina D empieza con el colesterol, se convierte a 7 de hidrocolesterol por la luz ultravioleta, se rompe el anillo beta, de 7 de hidrocolesterol pasa a 25 hidroxicolecalciferol por la enzima hidroxilasa del hígado, y luego la alfa 1 hidroxilasa la convierte en 1,25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Esto porque la PTH activa a la enzima alfa 1 hidroxilasa que está en el riñón. Ahora, PTH activa la vitamina D, entonces acción indirecta de la PTH es lo que la vitamina D hace, y lo que la vitamina D hace es en el intestino estimular la absorción de calcio y de fosfato. PTH en el riñón aumenta la absorción de calcio y disminuye la del fosfato, la reabsorción de fosfato. Vitamina D aumenta la reabsorción de calcio, pero también la del fosfato. Y el efecto de la PTH en el hueso es saca calcio del hueso. ¿Y cómo saca calcio del hueso? Recordemos, el osteoblasto expresa RANK ligando y el osteoclasto expresa el RANK receptor. Cuando estos dos interactúan, el osteoclasto se activa. Ahora la paratormona expresa RANK ligando. Si el RANK ligando, hay mucho RANK ligando, muchos osteoclastos se van a activar. Por eso aumenta la actividad de osteoclastos cuando está la paratormona. Aunque cuando la paratormona se da de manera pulsátil, subcutánea o intravenosa, aumenta la actividad de los osteoblastos, o sea, ahí hay formación de hueso. Cuando se da paratormona con la acción de la vitamina D, sí, ciertamente es actividad de osteoclástica y se saca el calcio. Ok, entonces activa a los osteoblastos de manera directa y a los osteoclastos de manera indirecta, parácrina, al activar a los osteoblastos. Marcadores de formador de hueso va a ser fosfatasa alcalina, propéptido de colagena tipo 1 y la osteocalcina. Y de actividad de osteoclastos, como no están en un ambiente ácido, vamos a tener la anhidrasa carbónica, productos de destrucción de la colágena, que va a ser la hidroxiprolina, y el TRAF. La osteoprotegerina es una proteína producida por el RANK ligando, producida por el osteoblasto, que se une al RANK ligando, y entonces ya no se permite la activación de los osteoclastos. Los estrógenos tienen efecto protector aquí porque los estrógenos aumentan la expresión de osteoprotegerina y entonces se une a la RANK ligando y ya no se activan los osteoclastos. También hay citoquinas producidas por los linfocitos T que estimulan a los osteoclastos. Los estrógenos disminuyen estas citoquinas y entonces ya no tenemos activación de osteoclastos. Por eso las mujeres posmenopáusicas tienen tanto riesgo de osteoporosis. La otra es los glucocorticoides. Disminuyen la secreción de osteoprotegerina y aumentan la expresión de RANK ligando. Entonces, de estas dos maneras estamos aumentando la activación de los osteoclastos, y por eso a los pacientes con esteroides les da osteonecrosis, osteonecrosis o les da necrosis vascular. Ok, ya vimos acción de paratormona. La paratormona, la actividad de la paratormona la vamos a medir con la fosfatasa alcalina, con el AMP cíclico en la orina. De los trastornos vamos a ver hipercalcemia e hipocalcemia. En la hipercalcemia el tejido está hipoexcitable porque tenemos más calcio aquí, más cargas positivas. Entonces tenemos, si aquí el voltaje era menos 70 milivolts, ahora va a ser más negativo porque aquí estamos positivo y este lo consideramos siempre como cero. Entonces va a ser menos 90 milivolts y es más difícil que se inicie la despolarización. Entonces el tejido va a ser hipoexcitable.
en el paciente con hipocalcemia tenemos menos cargas positivas aquí, entonces se acerca más a lo que tenía, o sea, ya que estaba negativo y aquí era 0 y ahora aquí también está negativo, pues el voltaje transmembrana es más cercano a 0, es menos la diferencia, pero como este siempre va a ser 0, entonces este tiene que acercarse al 0, entonces este en lugar de ser menos 70, ahora va a tener menos 50 milivolts, por ejemplo, y es más fácil que se despolarice la célula, entonces el tejido está hiperexcitable, que le da signo de Trousseau, signo de Chebostek y espasmos laringeos. Luego, las causas de hipercalcemia. Causas de hipercalcemia es la hipercalcemia hipocalciuria familiar, hiperparatiroidismo, que puede ser primario, secundario, terciario, acidosis, enfermedades granulomatosas como tuberculosis, beriliosis, sarcoidosis, coccidioidicomicosis, histoplasmosis, linfoma, malignidad, enfermedades metastásicas, inmovilización, diuréticos, que serían las tiacidas, intoxicación con vitamina D. Y el paciente se va a presentar con nefrocalcinosis, la mnemotecnia es Stones, Bones, Groans, Thrones, Psychiatric Overtones. Psychiatric Overtones va a ser que el paciente está hipoexcitable, entonces va a tener depresión, letargia, confusión. Stones es nefrolitiasis por piedras de calcio. Bones es el trastorno de hueso que se ve en pacientes con hiperparatiroidismo, que va a ser osteodistrofia, que va a ser en el hiperparatiroidismo primario es osteitis, fibrosis quística, y en el secundario terciario es osteodistrofia renal. Y los Thrones es la hipercalcemia lleva a diabetes insípida nefrogénica, entonces el paciente todo el tiempo está tomando agua y orinando. Groans es el paciente está constipado porque tiene tejido hipoexcitable, entonces el músculo del intestino delgado no se contrae y entonces al paciente le da constipación. Ok, ahora nada más rápidamente, del hiperparatiroidismo tenemos primario, secundario y terciario. En el primario es cuando o hay un adenoma o un carcinoma o las glándulas paratiroides están hiperplásicas, entonces la secreción de PTH está aumentada y esto lleva a hipercalcemia, hipofosfatemia y aumento de la fosfatosacalina, aumento del AMP cíclico en la orina. El tratamiento para esto va a ser cirugía y el tratamiento para y las indicaciones para cirugía es el paciente menos de 50 años, GFR menos de 60 mililitros por minuto, BUN o creatinina elevados, excreción de calcio mayor a 400 miligramos por decilitro, o que el calcio esté arriba de 1 miligramo por decilitro de lo normal, o un T-score de menos de 2.5, o sea que el paciente ya tenga osteoporosis. Si el paciente no se le puede hacer cirugía, se dan bisfosfonatos, se restringe el calcio, menos de 400 miligramos por decilitro, y se le da cuando menos 2 a 3 litros al día, bueno, que tome líquido. Y si el paciente no necesita cirugía, nada más se monitoriza creatinina, calcio y el GFR, tasa de filtración glomerular. En el hiperparatiroidismo secundario, el paciente tiene aumento de la PTH secundario o a una baja de calcio o a un aumento de fosfato, pero como aquí estamos hablando de causas de hipercalcemia, solo puede ser secundario a aumento en fosfato. Secundario a aumento en fosfato, el aumento en el fosfato lleva a aumento en la PTH y la PTH aumenta el calcio. Aquí el tratamiento es bajar el nivel de fosfato, que se baja con cebelamé o carbonato de lantano, que son resinas, aniones que se unen al fosfato en el intestino delgado y impiden la absorción. El tratamiento para el hiperparatiroidismo terciario es nada más remover las glándulas. Y esto es porque en el hiperparatiroidismo terciario es un paciente con hiperparatiroidismo secundario de larga duración, en donde ya las glándulas tienen hiperplasia, hipertrofia y ya tienen secreción autónoma de la PTH. Entonces, aunque corrijamos el trastorno que llevó al hiperparatiroidismo secundario, ya la glándula ya no va a responder. Entonces, el paciente con hiperparatiroidismo terciario tiene aumento de la PTH y aumento de calcio y disminución en fosfato. Y ya nada más tratamiento agudo para hipercalcemia severa son fluidos,
salina normal 0.9% o mitad salina 0.45%. Si no, damos bisfosfonatos, pero el bisfosfonato toma el efecto en 2 a 3 días, este es el efecto pico. Entonces, si el paciente al darle bisfosfonato todavía no tiene efecto, entonces le damos calcitonina. La calcitonina inhibe a los osteoclastos y solo podemos darla no más de 48 horas, porque en 48 horas ya no va a servir, porque ya se da taquifilaxis. Si es una enfermedad granulomatosa, damos prednisona para inhibir a la vitamina D. Y ahora rápidamente la hipocalcemia. En la hipocalcemia las causas son hipocalcemia autosómica dominante. Y aquí me faltó ver la hipercalcemia, hipocalciuria familiar de hipercalcemia. Esto es los receptores de calcio que están, o son los receptores que sensan cómo está el calcio en las glándulas paratiroideas. Se necesitan niveles de calcio más elevados para suprimir la liberación de la PTH. O sea, es como si se sensaran niveles bajos de calcio y entonces hay mucha liberación de PTH, mucho calcio y bajo fosfato. Aquí la reacción de creatinina a el calcio va a estar muy desregulada. Ahora, el paciente con hipocalcemia autosómica dominante es como al revés de esta. Aquí el paciente tiene un aumento en la función de estos receptores, o sea, sensan falsamente como si estuvieran elevados los niveles de calcio y entonces la PTH disminuye y el calcio disminuye y el fosfato aumenta. Entonces aquí vamos a ver una tabla de cómo está el calcio, el fosfato y la PTH. La PTH aquí va a estar disminuida, lleva disminución en el calcio y aumento en el fosfato. En el hipoparatiroidismo, el paciente tiene disminución en la PTH, que lleva disminución en el calcio y aumento en el fosfato. Paciente con hiperparatiroidismo secundario a daño renal, esta fue, digamos, se removió la glándula tiroidea y accidentalmente se removió en las paratiroides. Aquí, en este secundario al daño renal, entonces el calcio está bajo, el fosfato está elevado y la PTH está elevada. Paciente con es que aquí me equivoqué. En la autosómica dominante dije que el paciente sensa falsa. No, sí. Sí, no, sí, está bien. Ahora el paciente con pseudohipoparatiroidismo, que es cuando el paciente, cuando la madre le pasa el alelo GNAS, que codifica para la subunidad alfa de la proteína G, que está asociado al receptor de la paratormona, se lo pasa improntado, entonces no se transcribe esa subunidad alfa, el receptor de la paratormona ya no funciona, y entonces hay resistencia por parte del hueso y por parte del riñón, entonces no responden a la PTH. Como no responden, pues la PTH sí va a estar elevada, pero el efecto no va a ser el de la PTH, no se va a poder hacer el efecto, entonces el calcio va a estar bajo y el fosfato va a estar elevado. Recordemos que se presenta con osteodistrofia de Albright, que es corta estatura, cuarto y quinto dedos cortos, de retraso en el desarrollo y calcificaciones subcutáneas. El paciente con pseudo hipoparatiroidismo es el padre el que se lo pasa improntado. Bueno, es muy complicada la genética, pero pues pensémoslo así para trastornos de calcio. Pero como no es el de la madre el que se improntó, entonces los laboratorios también, y por eso no entra aquí en causas de hipocalcemia, aunque se presenta igual con la osteodistrofia de Albright, pero los valores están normales. O sea, no hay trastorno de calcio. Paciente con severa hipomagnesemia lleva disminución en la PTH. Entonces PTH baja, calcio bajo, aumento en el fosfato. De hecho, hipomagnesemia leve lleva aumento en secreción de PTH y producirá hipercalcemia, pero hipomagnesemia severa, que es la que generalmente vemos cuando el paciente tiene hipomagnesemia, que se ve o en pacientes con alcohol, pacientes que toman diuréticos o aminoglucósidos o antidiarreicos o antiácidos que dan diarrea, tienen hipomagnesemia. Y luego al paciente, si esta es otra cosa, pero si se les da glucosa y luego insulina, lleva a que el fosfato se mete al hígado y al músculo, y si no es suficiente le da síndrome de realimentación, pero bueno, ya tenemos un video de esto. La otra es hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia, si es severa, se va a unir al calcio y entonces va a bajar al calcio y la PTH va a estar aumentada. Si es leve, nada más hay hiperfosfatemia, aumenta la PTH y aumenta el calcio. Entonces, este sería un hiperparatiroidismo secundario. Ok.
Ya creo que... y la otra es acidosis. En acidosis tenemos más ácidos que se unen a los aniones, a citrato, al fosfato, y entonces el calcio es desplazado. Y entonces... ¿Qué? No, en alcalosis. Alcalosis. En alcalosis, entonces hay menos ácidos que se unen, y si hay menos ácidos que se unen, el calcio se puede unir y da hipocalcemia. Medicamentos está fenitoína, alendronato, un bisfosfonato potente y Foscarnet. Y las otras son deficiencia de vitamina D, que entra aquí como en hipoparatiroidismo. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios que están iguales? O sea, por ejemplo, si nos dan los laboratorios así, ¿en qué pensamos? Vemos que paciente con pseudo hipoparatiroidismo se ve igual que un paciente con hipoparatiroidismo secundario a insuficiencia renal. ¿Sí ven? Los calcio está bajo, fosfato elevado y PTH elevada. También esto lo vemos en hiperfosfatemia severa. Aquí está. Cuando el paciente tiene la hipocalcemia autosómica dominante, la PTH está baja, fosfato elevado y calcio bajo. Esto también lo vemos en hipoparatiroidismo. Aquí está. En hipoparatiroidismo. Y ya la otra es cuando el paciente tiene hipomagnesemia, que la PTH está baja. No, de hecho está también. Hipomagnesemia y hipocalcemia autosómica dominante y hipoparatiroidismo se presentan igual. Ya en deficiencia de vitamina D es un hipoparatiroidismo, es un hiperparatiroidismo secundario. Ay, que sí, creo que no lo vimos. En el hiperparatiroidismo secundario tenemos la PTH está aumentada, secundario a una baja en calcio, y el fosfato está elevado. Entonces, en este hiperparatiroidismo secundario, es que esta que puse fue la insuficiencia renal. Entonces, en hiperparatiroidismo secundario, de bajo calcio, tiene que ser cuando el paciente tiene deficiencia de vitamina D, para hacer la otra que sea con esta.